yo dependo de mi cuerpo y mi cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones si yo quiero hacer esto por 20, 30, 40 años. Y eso son cosas que las traemos en estos espacios educativos, porque aunque ese niño o esa niña no tenga intenciones de convertirse en el próximo Boy McFerrin, esa filosofía y esa mentalidad de que necesito cuidarme si quiero disfrutar de las capacidades vocales y musicales que tiene mi cuerpo, es algo que ellos se pueden llevar y que lo pueden aplicar en otros espacios. Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Edgar García y hablamos sobre el beatbox y cómo este cambió su vida. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio número 127. Hoy tenemos el placer de conversar con Edgar García, mejor conocido como Black Rhythm. Edgar es un beatboxer y si no sabes lo que es beatboxing, pues escucha este episodio para que disfrutes y escuches la historia de Edgar. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. A mí lo que me gusta de este podcast es que me permite primero conversar con personas que a veces antes de esto yo no hubiera tenido la oportunidad de conversar. Y el poder conversar con alguien para mí es terapéutico, es educativo, es interesante, es como conectamos los seres humanos. Y esta conversación que voy a tener hoy va a ser de mucho aprendizaje para mí. Porque a este joven, yo lo conocí hace ya, qué sé yo, unos 3 o 4 años, pero fue, yo no sé si recuerda. En un momento yo estaba en el viejo San Juan con un amigo y él paró, mira, y él venía por la calle, por la acera, fulano, ¿cómo estás? Fulano, esto. Y ahí se fue el encuentro. Y vamos a presentarlo una vez. Hoy vamos a conversar con Edgar García, mejor conocido como Black Rhythm. Él es un beatboxer. Y ese encuentro que te mencioné fue que nos encontramos una vez con Víctor Lleras, creo. Y tú ibas por la calle caminando en el viejo San Juan. Y él te paró, tú lo saludaste y él habló súper de ti. Y ahí fue que... Pero nunca me hubiera imaginado la oportunidad de conversar con él para entender de todo este mundo que para mí es completamente nuevo. ¿Cómo estás, Edgar? Saludos, muy bien. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí. A mí, por ejemplo, la música a capela es algo que siempre me ha gustado. Por ejemplo, de Cuba está vocal sampling, que vocal sampling es a capela, pero hace los instrumentos con las voces. Y yo soy fanático de ellos. En caso de Estados Unidos, este otro Boy McFerrin, que ese señor canta espectacular, hace ruidos, él canta la respiración, es una cosa extraordinaria. Y así mucha gente a capela, pero en beatbox, como te dije, vamos a aprender para que tú me enseñes hoy sobre esto. Háblanos un poquito de tu origen, dónde tú naciste, dónde te criaste. Bueno, pues somos del barrio Monacillo, sector La Marina en Río Piedras, ese barrio que colinda entre Río Piedras y Guaynabo. Tengo 27 años, ya mismito cumplo 28 años, ahora en agosto. Y bueno, llevamos trabajando lo que es el arte del beatbox hace ya unos 9 años. Okay. Y todo comenzó con un video en YouTube. Yo estaba en mi casa, estaba estudiando para un examen y me topé con un video de este beatboxer australiano que se llama Joel Turner. Joel Turner es el primer campeón mundial en la historia del beatbox, un gran beatboxer. Él hace beatbox, canta, toca guitarra, toca varios instrumentos y en un momento dado
tuvo mucho auge en su natal Australia con un disco que sacó, unas canciones. Y este chico estaba haciendo una presentación como artista invitado de la final de Australian Idol en el Ok, 2005. ok. El video era del 2005, pero yo lo estaba viendo en el 2011. Y, y yo quedé mal con este chico, con todo. Yo no podía creer que todo lo que estaba pasando en tarima lo estaba haciendo una sola persona con un micrófono. Que no había, yo recuerdo sentirme como que un poco anonadado, como que no entendía si lo que estaba, si era un fronte, si eran Ajá. embustes, que todo lo que estaba haciendo era él. Y como era un video cortito, lo vi muchas veces, tratando de descifrar si realmente era él. Y cuando llego a la realización de que, wow, esto lo está haciendo este chico, todo ahí en vivo, pues yo dije, wow, qué increíble. Hasta ese momento yo no conocía, no sabía que habían personas que tenían esa habilidad, a pesar de que yo un poco antes ya había tenido, digamos, interacciones con familia. Tengo unos primos hermanos que les gusta el rap, entonces Ajá. yo a veces le tiraba los sonidos, los ritmos, pero no había conocido el beatboxing como concepto artístico Claro, hasta que vi a Joel Turner en ese momento. claro. Y de ahí recuerdo pensar, contra, ¿esta persona será un extraterrestre o habrá otra gente o, habrá otras personas que hacen esto? Y entonces me meto en YouTube y busco beatbox y encontré otro beatboxer viral en aquellos tiempos, un beatboxer que se llama Joseph Pulpo de Francia. Ok. También se fue viral porque él fue a una competencia de talentos en su país y fue a hacer beatbox y fue una sensación. Y el video de su audición cogió millones de vistas en YouTube, en un momento en donde YouTube no era el monstruo Claro, mediático claro. que es ahora. Y, y me acuerdo que dije, wow, genial también. Y encontré otro beatboxer de Inglaterra que se llama Dave Crow, que también es uno de los beatboxers más virales en el internet, sobre todo en aquel momento. Y dije, wow, espérate, esto se hace. Ok. Ok, esto existe. Ok, tres personas de tres países diferentes que probablemente no se conocen. Mm, Chévere. Y, y dije, wow, esto como que está nítido porque yo ya dentro de mí habían como unas ciertas inquietudes de explorar lados más artísticos hasta ese momento de mi vida. Yo lo más que hacía era, como decimos en el boricua, estofonear, ir a la escuela y sacar buenas notas y, y hacer deporte, principalmente natación y baloncesto. ok. Y eso esas cosas eran como que mi norte y lo que consumía en mi tiempo mayormente. Pero ya había comenzado a hacer unos amigos que eran bien buenos en la cuestión musical, que también hacían deporte, así que estas personas comenzaron a despertar un interés en mí en aprender a tocar algún instrumento, principalmente, por ejemplo, la batería. Mi mejor amigo, Ok. la baterista, así que ya habían como unas inclinaciones, pero con el beatbox lo que ocurrió fue que al ser una destreza que es del cuerpo y es con la voz, es con este instrumento que todos tenemos de fábrica, pues esa inversión inicial era cero en términos de comprar Exacto. algún instrumento físico, no era necesario. Y después descubrí que habían tutoriales de beatbox. Ya yo consumía tutoriales de otro tipo, porque con el baloncesto y con los deportes que te había mencionado, ya estaba viendo tutoriales sobre cositas que me gustaría aprender y pensé que a lo mejor ya habían tutoriales de beatbox, los conseguí y ahí comienzo entonces a practicar el beatboxing como una cuestión de pura diversión, como una cuestión de distracción de lo que en ese momento eran los estresores principales, que era la universidad, la carga académica, la carga atlética y deportiva que tenía en ese momento. Te iba a Ah, preguntar, porque tú conociste el beatbox aparentemente, me dijiste, hace 9 años, tendrías como 18, por ahí más o menos, y o ya estabas en universidad o estabas ya en vías de entrar, tomando la decisión de que ibas a estudiar. ¿Qué decidiste estudiar o qué escogiste en ese momento? cuando yo vi este video, yo estaba en mi segundo semestre de mi año prepa en Ok. la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y estaba estudiando psicología. Ah, ok. Decidí entrar a la universidad para estudiar psicología. En el proceso
terminé ese bachillerato, me inclinaba también por estudiar educación física. Ok, En un momento dado pensé en dejar de estudiar psicología, estudiar educación física. Tuve un profesor que me dijo, no hagas eso, estudia ambas cosas. claro. Porque si estudias ambas cosas a nivel de maestría, pudieses estudiar lo que se llama la psicología del deporte. Sí, Y yo, eso es algo que en los últimos años se ha ranqueado porque estos atletas de alto rendimiento hay que trabajar tanto con la mente como con el cuerpo. ¿Sabes? Y no solamente los atletas de alto rendimiento, sino en el deporte infantil y juvenil amateur. Sí, sí, eh, sí. también hay mucho trabajo que hacer. Entonces yo entendía que cuando me presentaron esa opción, dije, wow, esto está perfecto porque combina lo que llevo estudiando ya por 4 años y lo que llevo haciendo por más de una década de mi vida, que es hacer deporte. Ok, Y ese ok. mundo atlético deportivo. Así que pensé, pues mira, perfecto, pues estudio esto y después una maestría y tanto, y alegría y muchos besos. Sin embargo, cuando a la vez que voy pasando mis años académicos en la universidad, también voy desarrollándome y aprendiendo más sobre el arte del beatbox. Y lo que terminó pasando fue dos cosas, que primero descubrí que tenía como facilidad para ese Ok. tipo de arte, algo que yo no tenía muy claro. Y segundo, las personas comienzo a compartir ese talento con la gente, primero con mi familia, después con mis amigos y así sucesivamente. Y las personas comienzan a responder positivamente al beatboxing que yo estaba haciendo, como que les gustaba, no necesariamente sabían lo que era el arte, y eso como que prendió un bombillo dentro de mí de que, bueno, ese feedback positivo que estoy recibiendo, encima de que hay como una ignorancia o un desconocimiento Ujú. colectivo sobre lo que es el beatbox, por lo menos dentro del círculo de personas que yo tenía en ese momento. Y después me meto a las redes a buscar a ver si hay artistas bona fides de beatbox en Puerto Rico Ok. o inclusive en la región, y no encontré a nadie. Así que identifiqué eso como una oportunidad, como un vacío, ¿verdad? Cultural, Ujú. artístico que no se estaba llenando o que había oportunidad para llenar. Y entonces comienzo a irme en esa línea. Después comencé a hacer presentaciones en micrófonos abiertos, comencé a buscar micrófonos abiertos en Río Piedras o en San Juan o en Santurce, en donde sea que estuviesen cerca a mí, para comenzar a presentar, mire, yo soy fulano de tal, y hago beatbox. Después busqué el nombre, Ok. eventualmente llegamos al nombre de Black Rhythm, que ya te contaré sus razones de ser. Y entonces poco a poco comienza a moverse la bola en esa dirección. Y todo culmina en el 2005, digamos, llega a su punto de ebullición en el 2015, cuando recibo una invitación para ir a Miami al programa de televisión El Palenque con Enrique Santos, Ok. a hacer una presentación allí, a ser parte de un episodio del Palenque. Wow. Eso fue lo que el gringo le llama un watershed moment Ujú. para mí, porque fue la primera vez que salí del país Exacto. y fue la primera vez que me pagaron por hacer beatbox. Y eso cambió todo. Claro, claro, claro. Y para concluir esta parte, entonces los estudios, ¿qué pasó? ¿Se quedaron en stand-by? ¿Terminaste la maestría? ¿Qué? No, terminé, Ok, terminé los bachilleratos. Nos graduamos hace ya unos 4 años. Y una vez que termine ese proceso académico, pues ya, digamos, mi carrera como beatboxer estaba comenzando a moverse. Y bueno, decido dedicarle más tiempo y más energías a desarrollarme artísticamente. déjame hacerte una pregunta que esta es como que... La pregunta es, ¿qué decían tus papás? ¿Qué decían tus padres de esto, de esta aventura? Pues al principio hubo un poquito de resistencia, Ujú. um, principal, no, más allá del tema de que, bueno, ¿verdad? Ser un artista en Puerto Rico es como difícil, pero también me tengo que parar responsable porque yo no les comuniqué que había cambiado de parecer Ok, hasta que se encontraron con la cosa de frente.
Años después tuvimos una conversación y nos dimos cuenta de que si yo hubiese sido un poco más comunicativo sobre cuáles eran esos planes, pues Sí, esa fricción posiblemente no hubiese estado. si no hubiera habido un A la, misma, impacto. a la misma vez yo me había lanzado de pecho a bregar con el tema del beatbox sin tener un plan, sin saber qué era lo que iba a hacer o qué estrategias tenía que desarrollar para moverme, quiénes eran las personas. O sea, yo no sabía nada de eso porque hasta ese momento de mi vida no había estado involucrado en el mundo artístico en ninguna capacidad. Sí, no, Así que y la otra cosa es que no había nadie que tú estabas siguiendo. O sea, tú mencionaste que tú hiciste una búsqueda, no había nadie que tú veías que fuera un beatboxer. O sea, no por lo era menos que por no lo menos a podías. nivel nacional, Exacto. no había visto así personas, ya tenía unas influencias de Mm, beatboxers de otras partes del mundo y comienzo como que, me acuerdo que al principio yo básicamente los copiaba a ellos. claro, Y en la medida en que empiezo a presentarme y a interactuar más en Puerto Rico, me di cuenta que pues tenía que hacer unos ajustes, ya que esto es otro contexto, ¿verdad? claro, Cultural, claro. social, económico. Así que básicamente fue un proceso de hacer, cometer errores, refinar, aprender, leer, hacer, refinar, cometer errores y seguir por ahí para abajo. Y te diría que en muchos sentidos todavía estamos en esa línea. Pasa es que Claro. ya ha habido un camino recorrido que me facilita unas cosas que hace 5 años atrás pues no conocía. Y más adelante tú has incorporado algún tipo de estudio en música para tu arte o, por ejemplo, que mencionaste la parte de que hiciste unos ajustes porque aquí la cultura es diferente, aquí hay otras raíces en la música, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estudiaste música o te fuiste a estudiar por tu cuenta sobre ritmos, bailes, cultura puertorriqueña para hacer tu propio estilo? Pues te diría que un poquito de ambas cosas. En el 2015, cuando yo llego de Miami, tomo la decisión trascendental de, de no completar los 9 créditos que me faltaban del bachiller de educación física para coger una clase introductoria en música, porque ya yo estaba viendo de que, bueno, ¿qué pasaría si yo le dedico más tiempo a esto, si esto que me acaba de pasar me pudiese pasar más veces? Ujú. Um, y entonces llego a la universidad y decido coger una clase de música, que es el curso introductorio que todas las personas que estudian música en la UPR tienen que coger. Una cosa que se llama Introducción a la Lectura y Dictado, parte 1. Son 3 partes. Yo cogí la Ok. primera. Para saber si de verdad tenía madera para el tema de la música y si era algo que en realidad me interesara. Y cuando cojo la clase me entero, ¿verdad? De que uno, sí, esto es fascinante, me gusta, qué interesante. Y segundo, que mis compañeros no necesariamente sabían lo que era el beatbox o no habían tenido exposición a un beatboxer puertorriqueño en la universidad, no Ujú. necesariamente sabían que había alguien que hacía eso en la universidad. Así que también fue un espacio como de promoción y un poquito de marketing ahí desde el salón de clase. Y esa clase me dio como unas bases teóricas de las cuales yo después me agarré cuando empecé a compartir y a interactuar y a trabajar con la clase musical puertorriqueña. Más adelante, ahí también comenzó este proceso de comenzar a estudiar un poquito más el beatboxing más a fondo, la historia del beatbox, los artistas, un poco de música también. Y más adelante comencé a estudiar y a desarrollar destrezas empresariales también. Ok. En Puerto Rico hay una organización que se llama Inversión Cultural. Ok. eh, y Inversión Cultural es una organización sin fines de lucro que se dedica a ofrecer servicios de consultoría a empresas culturales y creativas a nivel local, promoción no pagada, saludito a la gente de inversión. Y el fundador de esta organización, el señor Javier Hernández, es un académico que ha escrito mucho sobre el tema de las industrias creativas y ha trabajado con empresas culturales en el aspecto, digamos, financiero empresarial, que es Ujú. donde el artista tiende a cojear. Y comienzo a irme por ahí, a estudiar, a leer artículos académicos sobre el tema, escritos por él y por otras personas en América Latina. Entonces comienzo como a desarrollar estos esquemas cognitivos y teóricos sobre cómo te vas a mover en términos empresariales, comerciales y
qué cosas puedes desarrollar a nivel de performance o qué ajustes puedes hacer a nivel de performance para que tus shows sean más efectivos. Claro. Déjame preguntarte algo, ¿verdad? Y es que tú tienes un trasfondo en el deporte. Y ahí, como te mencioné, empezamos la conversación con esto diciendo de que yo venía aquí a aprender y ya es para que tú me enseñes. Pero cuando tú ves a un grupo musical, una banda, pues tal vez el guitarrista no esté tocando todo el tiempo, o el de la trompeta no esté tocando todo el tiempo, y tocan unas notas y hacen un receso o unas pausas. En el caso del beatboxer, estás ahí todo el tiempo. O sea, tú estás haciendo música, respirando. Entonces te mencioné el caso de Bobby McFerrin, que me encanta, me apasiona, es un señor extraordinario. Pero yo recuerdo haberlo visto él, que cuando él hace sus interpretaciones, él canta, él cuando inhala, él hace notas también y hace sonido. Entonces, para poder seguir a él, entonces tú como deportista que ya tienes asumo que tienes una capacidad cardiorrespiratoria diferente a una persona normal que no es deportista, ¿cómo tú empiezas a trabajar y a empezar si tuviste que aprender a respirar y a manejar tus pulmones, tu aparato respiratorio para hacer este tipo de performance? Háblanos sobre eso. Pues mira, en el beatbox hay una categoría de sonidos que son sonidos exhalados y también hay otra categoría de sonidos que son sonidos inhalados. En la medida en que un beatboxer desarrolla un alfabeto, una enciclopedia sonora de sonidos en donde está respirando y sonidos en donde está botando aire, la combinación de esos elementos es lo que hace la base de las piezas que un beatboxer va a ejecutar en vivo. Así que, por ejemplo, cuando yo estoy presentando, yo utilizo, y muchos otros beatboxers, utilizamos la respiración como un elemento musical y no como una mera pausa de la pieza. Claro. O sea, que el aire se convierte en un recurso creativo también, al igual que Bobby McFerrin y otra gente que hemos hablado. Precisamente porque, y sobre todo cuando estás presentando en calidad de solista, precisamente porque necesitas crear suficiente fluidez y suficiente consistencia para que las personas puedan estar ahí contigo. Y en la medida en que las pausas no son muy largas, o inclusive a veces no existen, dependiendo del tipo de pieza que estés haciendo. Así que hay unos sonidos que son sonidos inhalados que te permiten coger el aire mientras lo ejecutas, y eso permite generar esta sensación de que el beatboxer no para, y no para, y no para, y continúa, y continúa, y continúa, de la misma manera que cuando escuchan una canción, esas piezas están ahí corriendo de manera constante. Entonces se genera esa sensación de que estás brincando de una parte de la pieza a la otra, y sí, a través de esta consistencia que genera ese interés sonoro y ese interés del oyente a querer escuchar eso hasta el final. Y como atleta, como persona que tiene muchos años de entrenamiento en las costillas y que sigue entrenando, a pesar de que ya no compito como antes, esa capacidad cardiovascular y cardiorrespiratoria facilita que yo pueda ejecutar por mucho tiempo con un nivel de energía bien alto, de la misma forma que a lo mejor el grupo entero lo pudiesen hacer, cada uno tomando su receso, ¿no? Como estabas mencionando. Claro. Sí que eso es una parte que es bien importante, y que cuando yo, en calidad de educador del beatbox, busco fomentar es la salud a través del arte del beatbox, de que si quieres llegar a ser un gran intérprete, pues no solamente te tienes que preocupar por tu capacidad de ejecución, sino también por tu salud, porque dependemos de nuestro cuerpo para poder Claro. ejecutar. Sí, yo me imagino que un beatboxer que está fumando antes de empezar su representación, pues tiene una desventaja, porque ¿sabes? El cigarrillo, obviamente, a mayor o menor grado te va a quitar capacidad respiratoria con el paso del tiempo. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Edgar García. Escucha y dime si te ha pasado esto.
Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace www.speaknow.live. speaknow.live. O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info@cristobalcolon.net. info@cristobalcolon.net. Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Edgar García. Te quería hacer otra pregunta, nuevamente, otra cosa técnica, ¿verdad? Yo he visto adiestramientos de la gente, cómo usar su voz, y entonces siempre se habla de que tú tienes una voz, de acuerdo a las notas y las cosas, tú tienes que usar diferentes partes de tu sistema, ¿verdad? Para tirar la nota, algunos con más abajo, el diafragma, otros le dicen la voz media, otras, o a veces más nasal. También tú en tu caso, has aprendido a trabajar con eso para hacer diferentes sonidos, ¿cómo tú lo utilizas? Sí, yo tuve la oportunidad de estar en una obra de teatro musical el año pasado y esa invitación me forzó Okay. a coger clases de canto por primera vez, ya que no iba a hacer nada de beatbox en esa obra. Y fue una oportunidad, fue un momento en donde pude comenzar a descubrir otras dimensiones de mi voz y cómo esas dimensiones se utilizan para la creación de sonidos nuevos o la ejecución de sonidos que ya existen en el léxico del beatbox, pero que yo no necesariamente hago al momento. Uh-huh. Entonces en la medida en que se trabajan los diferentes sectores de tu voz, entiéndase los articuladores, los fonadores, la importancia de aprender a respirar diafragmáticamente, utilizando el diafragma como apoyo. Todas estas cosas son herramientas que el beatboxer puede utilizar para crear sonidos nuevos, para aprender a hacer sonidos que son sumamente complejos, que ya existen en el léxico, y aprender a combinar estos sonidos en una pieza, ¿verdad?, que transmita emociones y sentimientos. Así que definitivamente esos recursos de los que estás hablando, esos elementos vocales de los que estás hablando, también están presentes en el beatboxing, y en la medida en que el artista los vaya trabajando, sobre todo en esos niveles más altos, te van a permitir ser efectivo. Sí. Sí, porque estaba viendo en videos tuyos en YouTube, que tienes tu canal y otros videos, y yo he visto que tienes tus cosas tú solo, pero también yo he visto colaboraciones con grupos a capela. Entonces, recuerdo, vi que en uno tú estabas haciendo el ritmo, ¿verdad? Pero también hacías voces, hacías una voz baja, ¿verdad? O sea que veo que eso que tú dices, que la parte que has tenido que aprender también para cantar. De una, sí, y fue chévere porque al principio fue una cosa bien retante, Uh-huh. y lo que aprendimos al otro lado es que
inclusive tenía más capacidades de lo que a lo mejor yo pensaba, así que fue Claro. también una manera de ampliar ese esquema de lo que yo entiendo que es posible para mí y para lo que estoy haciendo. Así que eso fue una experiencia de aprendizaje bien, bien bonita. Haciendo referencia a eso que estás hablando, sí, yo estuve 3 años en un grupo de música a capela profesional de aquí de Puerto Rico, se llamaba LO5, Ok. y ahí pues tuve la oportunidad de trabajar con cantantes de una manera bien intensa en esta cuestión a capela. Actualmente soy parte de un dúo con una cantante que se llama Tanisha López. Tenemos el dúo que se llama Afroacoustics y Wow. también ahí se trabaja todo este elemento, esa combinación del ritmo con palabras, con notas. Eh, Así que dada la versatilidad que la voz tiene como instrumento, en la medida en que un artista vocal, un vocalista busque la manera de interactuar con la totalidad de sus capacidades, pues se Claro, abren estas posibilidades claro, creativas. claro. Edgar, estoy aquí apuntando preguntas porque es que no se me queda ninguna. Tengo muchas cosas que preguntarte, cosas que surgen. Hace un momento me hablaste, cuando hablamos de la respiración, hablaste de la salud. Y entonces hablaste también que cuando tú enseñas beatbox, enfocas entonces también en la salud. ¿Cómo tú trabajas educando, enseñando beatbox? Háblanos sobre eso. ¿Y qué enfoque tú le das cuando tú enseñas eso? Pues como te comenté, tengo estudios en educación física, así que el tema de la salud, el tema del fitness, el tema de la aptitud física de la población puertorriqueña es un tema que me interesa. Es algo que es muy cercano a mi corazón. Entonces, cuando trabajamos el beatbox desde una perspectiva educativa, o estoy trabajando con algún estudiante de manera individual, pues buscamos añadir ese discurso sobre la importancia de cuidar el cuerpo, y entonces comenzamos a traer, digamos, conceptos que aprendimos en la educación física y hablar. Entonces, de alguna manera hago un poquito de contrabando en ideológico en ese sentido, porque entonces les hablamos y decimos, bueno, a un niño le puede decir, mira, eh, si vas a practicar, es importante que tomes agua. ¿Por qué? Bueno, porque el agua nos hidrata Exacto. de esta manera, y comenzamos a traer esos elementos para que ellos vean de que hay una relación directa entre tus hábitos de vida, el cuidado que le das a tu cuerpo y tu capacidad de Exacto. ejecutar por mucho tiempo y a un alto nivel. Exacto. Es, Exacto. Esas cosas son mutuamente incluyentes. Claro. Y, y eso es algo que honestamente, dado a que muchas veces el mundo del beatbox o el mundo del entretenimiento en general es un mundo que se caracteriza por la fiesta y por la vida nocturna, donde elementos como el cigarrillo, el alcohol pueden estar muy presentes, y, y el artista pues no necesariamente está tan pendiente a que, mira, yo dependo de mi cuerpo y mi cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones si yo quiero hacer esto por 20, 30, 40 años. Y eso son cosas que las traemos en estos espacios educativos, porque aunque ese niño o esa niña no tenga intenciones de convertirse en el próximo Boy McFerrin, Ujú. esa filosofía y esa mentalidad de que necesito cuidarme si quiero disfrutar de las capacidades vocales y musicales que tiene mi cuerpo, es algo que ellos se pueden llevar y que lo pueden aplicar en otros espacios. Claro, claro. No, y algo bien importante es la disciplina. O sea, para tú crecer y progresar en muchas cosas, necesitas a mayor o menor grado una disciplina de tú hacer tu práctica, cuidarte para, para cualquier área en tu vida. Y lo que tú aprendes ahí te ayuda para cualquier meta que te propongas. Hace poco hiciste un post donde hablabas sobre un logro tuyo relacionado a la educación. Hablan un poco sobre eso. Pues recientemente tuve la oportunidad de convertirme en instructor de beatbox para esta organización que se llama Beat Global. Beat Global es una organización cultural basada en la ciudad de Nueva York, fundada en el 2009,
que se dedica a utilizar las artes urbanas como una herramienta educativa para poblaciones de diversidad funcional en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y bueno, este servidor estuvo pasando por unos entrenamientos para poder ser parte de la plantilla de artistas instructores en el área del beatbox a poblaciones de diversidad funcional en diferentes partes de la nación estadounidense. Y bueno, estamos bien contentos con eso. Es un proyecto que ya conocía hace varios años, sumamente innovador, ya que, por ejemplo, hay investigaciones que se han hecho que demuestran que el beatboxing puede ser utilizado como una herramienta que facilita el desarrollo de capacidades articulatorias de personas que tienen patologías del habla. Ok. Y bueno, este proyecto lo que pretende, se llama el programa Beat Rockers, lo que pretende es utilizar el beatbox como una herramienta de conexión, empoderamiento, disfrute, ocio y comunidad en esta población. Súper, súper. Edgar, ¿cuáles han sido, bueno, antes que se me pase, tu nombre artístico es Blood Rhythm y mencionaste Correcto. que ibas a explicar por qué el nombre. Sí, yo me llamo Black Rhythm principalmente por dos razones. La primera es porque quería plasmar mi identidad afropuertorriqueña en mi nombre artístico, ya que eso es algo que de lo cual me siento muy contento y muy orgulloso. Y segundo, porque esa, esa comunidad de personas, digamos, africanas o afrodescendientes, han creado un caudal de manifestaciones musicales, géneros musicales, que son los que a mí más me gusta escuchar y son los que a mí más me gusta ejecutar cuando hago beatbox o cuando voy a crear en calidad de beatbox. Se le entiéndase manifestaciones culturales como lo que es el hip hop, estilos musicales como lo que es el funk, como lo que es el jazz, más caribeños como lo que es la salsa, lo que es la rumba, lo que es el reggaetón, lo que es el dancehall, la soca, el calipso, el afrobeat. Todos estos estilos son los estilos que más informan mis jugos creativos. Ok. Y de ahí es que viene esa palabra rhythm. Ok. Edgar, ¿cuáles han sido lo que tú consideras son tus logros o al menos tus momentos más gratificantes en tu carrera como beatboxer? Se me viene a la mente convertirme en el primer beatboxer puertorriqueño en hacer una charla en TED. Eso es algo que siempre quise hacer y pues gracias a Dios se nos dio. Soy el primer puertorriqueño y el primer caribeño en representarnos en el primer campeonato latinoamericano de beatbox que se hizo de manera presencial en Lima, Perú, en el 2017. Soy el primer puertorriqueño y el primer caribeño en representar la región en el 5º Campeonato Mundial de Beatbox en el 2018, que se llevó a cabo en Berlín, Alemania. Soy el primer subcampeón de Puerto Rico en el 2013. ¿Y qué más? Actualmente dirigimos lo que es Beatbox Puerto Rico, que es este proyecto que busca crear una escena del beatbox netamente puertorriqueña. Dirigimos el proyecto Areito Hip Hop, que es un programa educativo de intercambio cultural de artes urbanas. El año pasado tuve la oportunidad de dirigir un campamento de artes urbanas en la comunidad de Buen Consejo en Río Piedra, todo un mes de puro arte hip hop, de beatbox, de rap, un proyecto sumamente retante y sumamente gratificante que lo hayamos podido llevar a cabo. El año pasado tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico como embajador cultural en un congreso de artistas caribeños y latinoamericanos en México, donde tuvimos la oportunidad de estrechar lazos con profesores y gestores culturales de otros países de la región. Y bueno, cosas así. Edgar, cuando en todos estos sitios que has visitado, por ejemplo en Berlín, te encontraste con esta gente que originalmente tú imitabas, estos
estos beatboxers que eran tus ídolos, que tú empezaste imitándolos, tuviste la oportunidad de conocerlos y cómo fue esa experiencia para ti. Buenísima, principalmente porque muchos de ellos ya me conocían, Ok, porque en esos años que han pasado y en la medida en que vamos robusteciendo nuestra presencia en línea y vamos creando contenido en las diferentes redes y vamos compartiendo y haciendo cosas dentro de la escena y fuera de ella, pues llegó un momento donde cuando nos fuimos a conocer, algunos de ellos ya teníamos relaciones por las redes sociales y cuando nos conocimos en persona ya sabíamos quiénes éramos cada cual. En otros casos, pues tuve la oportunidad de conocerlos allí y fue bien bueno porque tener la oportunidad de decirle a alguien, mira, tú me inspiraste a hacer X, Y, Z, gracias por tu trabajo. Y también tener la oportunidad de hacerle preguntas. Yo fui a Berlín con muchas preguntas en la cabeza a personas particulares y tuve la oportunidad de sentarme con estos beatboxers y hacérselas y que me aclararan unas cosas que yo tenía, ¿verdad? Ciertas dudas. Eh, y también fue muy bonito para ellos también saber de que a lo mejor hay una persona al otro lado del mundo que los sí. está viendo y que está consumiendo su contenido. Así que te diría que fue bonito en ambas partes, en ese sentido, sobre todo poder hacer beatbox juntos en la calle, lo que se llama el cypher, que este espacio donde la gente hace un círculo, nos paramos en una esquina y comenzamos a ejecutar con estas personas. Fue bien gratificante y me hizo sentir parte no solamente de la comunidad de béisbol en Puerto Rico, sino de esa comunidad de béisbol mundial. Wow, wow. Edgar, tú sabes que, por ejemplo, un guitarrista está tocando las cuerdas, ¿verdad? De su instrumento. Pero la experiencia de tú tocar, de ser beatboxer, eres tú, tu cuerpo, tu respiración. Por ejemplo, cuando hablamos de la yoga, que enfatiza tanto en la respiración, ¿verdad? Para ti, el beatboxing, ¿se vuelve en algún momento una experiencia, no sé, de relajación, de sentirte conectado con tu cuerpo? ¿Cómo tú lo ves desde ese punto de vista? Mira, yo digo que el beatboxing es mi superpoder, eh, porque hay algo casi espiritual de poder tener la capacidad de mover gente utilizando tu voz, que es algo que todos tenemos. En ese Sí, sentido, no somos extraterrestres, simplemente una persona que ha desarrollado, ¿verdad? Unas habilidades en unas direcciones, como otra gente ha desarrollado habilidades en otras direcciones. Para mí es una experiencia muy visceral. Como yo soy un atleta de muchos años, tengo una relación de mucha intimidad con mi cuerpo. Entonces, el beatboxing, digamos, en algún sentido es una continuación de esa relación de estrechez y de intimidad que vengo teniendo con mi cuerpo hace muchos años, desde que era bebé en realidad. Eh, y es algo que sí, totalmente me conecta con mi cuerpo, me conecta con mis emociones. También hay una cuestión de mindfulness a través del beatbox, ya que al igual que cuando jugaba baloncesto y juego baloncesto, más nada existe mientras estamos ejecutando. Eh, Esos pensamientos que puedas tener, esas preocupaciones que puedas tener, por ese momento no existen. Y con los años, en la medida en que vamos aprendiendo, he ido aprendiendo la capacidad de estar en el momento presente, cuando estoy ejecutando, esa destreza después se lleva, te la lleva a otros, a tu vida cotidiana en este caso. wow. Um, Así que sí, es una experiencia muy profunda y principalmente porque yo estudié el tema del mindfulness cuando estaba en el bachillerato en psicología por el tema del deporte. Los grandes atletas tienen la capacidad de estar en el momento presente y de bloquear esos estresores externos para poder ejecutar. Y eso era algo que yo estaba buscando en calidad de atleta porque yo quería ser un atleta profesional en un momento dado de mi vida y, y me di cuenta que
cuando hacemos música y estamos ejecutando en vivo, he descubierto que la sensación es la misma. Súper, súper. Edgar, hay algo que me impactó cuando empezamos a hablar y es la parte de cómo tú empiezas a descubrir el beatbox. Como mencioné, no hay nadie en Puerto Rico que tú digas, no, voy a emular a ese, voy a seguir los pasos de ese. Okay. Pero tú en un momento, tú te enfocaste en eso, pusiste entusiasmo, pasión en algo que no era muy conocido, era tú, ¿qué había dentro de ti que te impulsó a seguir esto, que era algo nuevo? O sea, estaba siendo como un poco rebelde, vamos a decir así, o revolucionario con lo que tú estabas haciendo. ¿Qué había dentro de ti que te ayudó a hacer eso? Pues mira, yo te diría que 3 elementos. Primero, mi carrera como atleta como que no se estaba moviendo como yo hubiese querido y tuve como una crisis existencial, si soy honesto, una crisis de identidad. Esto, y yo creo que en ese sentido, y eso fue el año antes del viaje a Miami que te comenté en el 2014. Y tuve una crisis existencial, tuve una crisis de identidad, no sabía bien eh, qué ruta iba a coger mi vida, porque sí, estaba haciendo el bachillerato en psicología, pero en realidad eso era un medio para otro fin, y ese fin era jugar baloncesto en la universidad, porque la universidad es un espacio que te permite catapultar a otras cosas, ligas profesionales, a nivel nacional o a nivel internacional. Así que llegó un momento dado que estaba como sin dirección y de repente el beatbox me dio otra o proveyó la oportunidad de desarrollar una nueva vida, una identidad nueva, con unas metas nuevas y unos propósitos nuevos. Y sí que eso fue un elemento motivante. El elemento de, como mencioné anteriormente, del refuerzo positivo de las primeras personas que me escucharon hacer beatbox fue bien importante, porque hubiese sido muy distinto si esas primeras personas me hubiesen dicho que yo no servía o que a lo mejor eso que estaba haciendo era una loquera. Pero al recibir ese refuerzo positivo, eso me motivó a seguir practicando, seguir investigando, seguir explorando y seguir desarrollándome en esa línea. Y también el elemento de que no muchas personas sabían lo que estaba haciendo. O sea, es muy diferente cuando estás haciendo algo que a lo mejor ya está establecido y tiene una infraestructura y unas instituciones dedicadas a su fomento, a su promoción, a su desarrollo, a tú decirle a una persona, mira, yo hago beatbox y que esa persona te diga, ¿qué es eso? Ahí, o sea, no es todos los días que tienes la oportunidad de sumarle a un espacio cultural de esa manera. Y eso definitivamente fue un elemento motivante también que me impulsó a mí a darle cariño. Eso que te diría que esos tres elementos contextualizaron mi decisión a convertirme en un beatbox. Sí. Fíjate, yo, en mi caso también, yo soy como, a mí me gusta hacer cosas porque me gustan, pero si hay mucha gente haciéndolo, eso le resta. A mí me gusta hacer cosas que no todo el mundo haga porque quiero estar seguro conmigo a mismo de que lo hago porque me gusta y no por imitar o por seguir a alguien, ¿verdad? Porque hay mucha gente por ahí que lo que hace es seguir los pasos e imitar a los demás. Y algunas cosas que me permitan expresar mi individualidad y mi personalidad me gusta, aunque no sean populares con todo el mundo. Edgar, tengo que reconocer que yo siempre, mi impresión del beatbox antes era esto, pues como en las películas, los muchachos haciendo rap o algunos bailando y algunos haciendo el ritmo. Y era algo como pasatiempo. Y cuando te conozco, veo el compromiso, la disciplina, veo la dedicación
la profundidad que le pones a esta práctica. Y entonces yo lo veo transformado en algo completamente diferente. Y esta entrevista es evidencia de eso, de todo lo que hemos hablado sobre esto. Y eso para mí es algo que admiro de ti. Admiro de ti esa dedicación, esa profundidad que buscas en lo que hace, el significado que le buscas. Y le buscas también, por ejemplo, cómo lo compartes, cómo lo enseñas, cómo ayudas a otras personas con eso. Realmente para mí eso es súper valioso, súper valioso. Antes de irnos, a mí me gustaría que por lo menos tiraras algún tramito, un pedacito para que la gente te escuche y te conozca. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, les voy a enseñar un cantito de esta pieza que tengo que se llama Latidos. Y bueno, sin hablar mucha cosa, que lo disfruten. Súper espectacular. Yo estaba aquí y porque la gente lo está escuchando, pero si tienen la oportunidad, yo lo voy a poner en las notas, el canal de YouTube, para que vean, porque esto es una experiencia auditiva, pero también visual. Esto es una cosa increíble, increíble. Yo, obviamente somos de dos generaciones diferentes. Y mi generación, por ejemplo, veía en las películas de Police Academy, había un actor que se llama Michael Winslow, que él era famoso por los sonidos que hacía, ¿verdad? E incluso él ha hecho una carrera después como comediante y haciendo espectáculos con su sonido. Pero con el beatbox es el ritmo, la respiración. Yo te veía, entonces tú estás, las inhalaciones, las exhalaciones son parte. En un momento la lengua, la garganta, todo contribuye a la música. Realmente eso es increíble, increíble. Edgar. Claro, quiero mencionar, Michael Winslow es uno de los pioneros y leyendas de la escena del beatbox moderna. Okay. O sea, ningún beatboxer que se respete no sabe quién es Michael Winslow. Wow. Inclusive en el Campeonato Nacional de Beatbox de Estados Unidos en el 2015, él estuvo como juez, hizo una presentación especial. Así que quiero hacer ese paréntesis porque cuando hablamos de leyendas del beatbox y personas que sentaron las bases e inspiraron generaciones subsiguientes de artistas vocales sonoros, Michael Winslow es uno de ellos. Y yo tuve el placer de haber conocido a un caballero que fue su compañero de cuarto en la universidad. Okay. Y te lo digo porque hace unos años fui a Caguas a hacer una presentación y una vez que terminé, una de las personas se me acercó y me dijo, mira, ¿sabes quién es Michael Winslow? Yo, sí, pionero. I was his roommate, me dijo. Pues fui su compañero en la universidad. Claro, y claro, para mí fue tan bonito que esta persona que estuvo expuesta a Michael Winslow, ¿verdad? Mucho antes de que fuera lo que es ahora, haya podido apreciar lo que yo hice ese día, porque en muchos sentidos sin Michael Winslow, pues yo pues no estuviera aquí. O sea, muchas personas cuando me escuchan por primera vez, la primera pregunta que me hacen es si sé quién es Michael Winslow.
Así que eso deja saber, ¿verdad? El impacto que tuvo en esta cultura, en esta línea artística y bueno, se lo agradecemos. Edgar, las personas que quieren contactarte, quieren saber un poco más sobre ti, ¿dónde te consiguen? Me pueden conseguir como Black Rhythm, RHYTHM en Facebook, Black Rhythm PR en Instagram, también estamos como Black Rhythm en YouTube, en Twitter, tenemos una página web, estamos en Spotify, Black Rhythm en todas partes. Edgar, yo tengo que reconocerte realmente primero tu trabajo. Esta conversación ha sido increíble, me encantó todo lo que he aprendido contigo. Espero que la audiencia también haya aprendido mucho sobre ti y sobre tu arte, porque no es alguien que se para en una esquina a hacer ruido, vamos a decir así. Yo creo que tú lo llevas a otra dimensión más profunda, más, ¿verdad? La parte de todo lo que mencionaste, la parte de la educación, la parte de la salud, la parte del mindfulness, la parte de la conexión contigo. Yo espero que la gente vea el beatbox, después de esta conversación lo vea diferente, que vean que realmente es un arte increíble. Estoy súper agradecido de que hayas accedido a conversar conmigo. Realmente ha sido súper interesante esta conversación. No, gracias por la invitación, de verdad, y bueno, que se repita. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero dar las gracias de todo corazón a Edgar García por esta súper interesante y divertida conversación que tuvimos hoy sobre este tema diferente, el tema del beatboxing. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info@cristobalcolon.net, info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.